Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Sean todos y todas bienvenidos a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Hoy domingo 6 de abril del 2025. Hoy empezamos una nueva serie titulada Una salvación tan grande. Anhelamos que esta preciosa serie sea edificando nuestras vidas sobre el fundamento sublime de esa obra salvífica y redentora de Dios en nuestras vidas y en toda la creación. Les invitamos, por lo tanto, para que prestemos atención a lo que Dios hará en nuestras vidas a través de la alabanza, la adoración, la exposición de las Escrituras en esta mañana. Seamos todos y todas nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, en los potentes truenos
buenos días, queridos hermanos. Es un placer, un gusto estar con ustedes. Saludarles desde la Iglesia Cristiana Evangélica del Inca para todo el Ecuador, para toda Latinoamérica y el mundo en donde quiera que se encuentren. Permítanme hacer una pequeña oración de introducción para impartir la palabra de Dios esta mañana. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, nos cubrimos con tu poder, que esta palabra nos toque al que está llevándola primeramente y a todos y cada uno de mis hermanos que le están escuchando. Bendícenos, Señor, y declaramos victoria en el poder de tu nombre, Señor. Amén y amén. El tema de esta mañana el tema de esta mañana es de la salvación. La salvación del Señor, la salvación de Dios, el plan de Dios para salvación para cada uno de nosotros. ¿Usted cree que el plan de Dios para salvación en su vida se va a cumplir? Pues ese es el tema de esta mañana. Por eso le pido que nos acompañe en oración y que Dios nos guíe. A manera de introducción, decirles que es necesario hacer una diferenciación entre lo que es salvación y lo que es el significado de justificación. Los mismos van juntos de la mano. Van juntos de la mano la justificación y la salvación. El verbo dikaio nos enseña que justificación es declarar justa a una persona. En Romanos capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el autor de la justificación de nuestras vidas. Él es quien, llevando su vida al madero, nos justifica a nosotros de toda maldad, de todo pecado, de toda vida oscura, de toda cosa que nos afectó desde el vientre de la madre hasta estos días. Por la fe, dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe es la que nos permite recibir la gracia de Dios, creer en Él, su sumo sacrificio, que es el que nos justificó a un precio altísimo de sangre. El Señor entregó la vida en la cruz del Calvario por ustedes y por mí, y nosotros sabemos que nosotros no lo merecíamos, mas Jesús lo hizo por ese inmenso amor que nos tiene. Esta palabra griega, dikaiosis, que significa justificación, se encuentra solo en 2 lugares del Nuevo Testamento. Solo en 2 lugares del Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 4, versículo 21 y en Romanos capítulo 5, versículo 18. En Romanos 4, 25 la palabra de Dios dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ojo, el Señor fue entregado por nuestros pecados para luego resucitar, y al resucitar justificando todas las cosas malas que ustedes y yo tenemos desde niños, desde jóvenes, desde adultos y en este mismo momento. En Romanos capítulo 5, versículo 18 nos habla y dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida y de vida eterna. Así por el pecado de Adán, padre Adán, quien pecó, quien no obedeció, que desobedeció a Dios, nacimos con el pecado original. Pero asimismo, por nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, ahora tenemos vida eterna y vida en abundancia. El mundo cristiano está por recordar la Semana Santa. Y la Semana Santa no cabría si no se recuerda que fue Jesús, el justo, quien nos salvó, quien se entregó por nosotros, quien nos sanó y nos limpió los pecados para darnos un camino nuevo y un camino de esperanza. Por ello diremos que la justificación es un acto judicial de Dios, en el cual declara sobre la base de la justicia de Jesucristo que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. Hemos sido limpios. El acta de decretos fue anulada por nuestro Señor Jesucristo. Las actas de decretos que tenía Satanás, del mundo, el diablo, fue anulada por Jesús
en ese sumo sacrificio. La justificación tiene lugar fuera del pecador. Es Jesús quien hace la justificación. No somos nosotros. Es Él quien nos justifica. Es quien se entrega para justificarnos, para limpiarnos, para darnos un rumbo nuevo, para limpiarnos nuestro pecado. Y el proceso de salvación, ojo, el proceso de salvación es el complemento de esa justificación. El proceso de salvación y la santificación es el camino que tenemos nosotros. Y eso tiene lugar en la vida íntima de cada uno. Justificados por Dios, libres del pecado. Pero la salvación es un todo, en donde está la justificación, está la santificación, está la esperanza, está la vida renovada. Ahí está nuestro cambio, ahí está la criatura nueva en Cristo Jesús. Y por eso tenemos que pensar y decir, el plan de Dios para salvación se va a cumplir. El plan de Dios para salvación se está cumpliendo en nuestras vidas. El plan de Dios como iglesia se está haciendo realidad a través de que entender que fuimos justificados, limpios en la cruz del Calvario y que ahora estamos en un proceso salvífico, solamente gracias al amor de Cristo Jesús, en donde de pecadores nos convertimos a la luz admirable, somos santos, santos como Él es santo, y nuestra vida cambia a través de un testimonio de vida, a través de un proceso que viene interno al corazón. Ya no es el proceso externo que hizo Dios, Jesús. Es el proceso interno en que nosotros empezamos a tomar partida y acción de la práctica de la vida cristiana. La salvación es toda la obra de Dios salvando a un pecador. Esa es la salvación. Todo lo que pasa en un pecador, desde que se arrepiente, desde que acepta a Jesús como su Salvador, desde esos instantes, todo ese proceso es la salvación, la misma que inicia con la justificación, que se demuestra a través de la santificación y termina con la glorificación de nuestras vidas de lo que Cristo hizo por nosotros, dándole gloria y honra al cambio que el Señor vino con su amor a tocar a cada uno de nosotros. El plan de Dios siempre fue la salvación. Mire, el Señor siempre pensó en salvar a una humanidad caída, porque la salvación significa, del latín de salvatio, es el estado de estar protegido de un daño o una situación desesperada. Ser salvos es estar protegidos. Si usted y yo tenemos la salvación que el Dios, el Salvador del mundo, vino a darnos a cada uno de nosotros, Él nos está protegiendo, Él nos está cuidando nuestra vida espiritual, nuestra vida como seres humanos en este mundo. Nos está cuidando de todas las acechanzas del maligno. Nos está cuidando de todas las contaminaciones que existen en este mundo. Nos está cuidando de toda nuestra forma de ser interna que tiene que ir cambiando a la imagen de Cristo Jesús. Porque si somos salvos por la gracia de Dios, justificados por la gracia de Dios, tenemos que ser como aquel que nos justificó y que nos enseñó que el camino de verdad y de vida es el camino del amor y el camino del perdón. Dios es el autor de la salvación y Jesucristo de entrada es presentado como el Salvador, no como solo como un maestro, no solamente como un amigo, no solo como un modelo de conducta de que Jesús es bueno, de que Jesús es correcto. Es el mismo Dios. Y la palabra de Dios está en Mateo capítulo 1, versículos 18 a 21. Aquí el ángel dice a José, llamarás su nombre Jesús, Jehová salva. Mire, busque la palabra del Señor en Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1, la palabra del Señor nos recuerda, nos enseña qué es lo que estaba pasando en la vida de la humanidad, qué es lo que estaba sucediendo. Capítulo 1, versículo 18 al 21 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ve aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor. El Dios Padre tenía previsto el plan de salvación y el instrumento fue su Hijo, quien dejando su honor, su gloria, vino a la tierra por nosotros para darnos ese mensaje de camino, de vida eterna y de salvación. Dios envió a su Hijo al mundo como Salvador, no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a Jesús por nosotros, que no lo merecíamos. Y nos tocó en un momento determinado a través del Santo Espíritu de Dios. Y nos llamó para ser parte del reino de los cielos. A usted que estaba ahí, ¿cómo éramos? Estábamos en la oscuridad, estábamos en las tinieblas, estábamos en adulterio, estábamos en fornicación, estábamos en lascivia, estábamos en alcoholismo. Mas Cristo Jesús vino por este pueblo. Vino por los salvos. Vino por aquellos que seremos parte del reino de los cielos. Y vino con amor. Y se entregó con amor, y nos llamó, y nos eligió, nos predestinó, nos justificó, y nos salvó. Nuestra vida tiene sentido ahora. Nuestra vida tiene esperanza, porque tenemos a un Hijo que nos ama, a un Hijo Salvador, que no vino para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo a través de su mensaje de redención en la cruz del Calvario. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Esto está en Lucas. Busque usted Lucas, capítulo 19, versículo 10. El Hijo de Dios, con amor, vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y nosotros en dónde estábamos en ese momento? Lucas 19, versículo 10, la palabra del Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros no teníamos un camino claro, preciso. Jesús, con su amor, vino a llamarnos, vino a buscarnos. Nos eligió en medio de diferentes circunstancias. Mis circunstancias no son las suyas. Las circunstancias de su hermano en Cristo tampoco son las suyas. Porque el Señor trata con cada uno de nosotros a su manera y a su forma. Él vino a buscarnos. No es que nosotros le buscamos. No, nosotros no somos nadie para buscarle a Dios. El Señor nos buscó. El Señor nos llamó. No vino para perder almas. Él vino para salvar almas. Las almas, cada minuto a minuto, sin Cristo, van a parar en las manos del diablo. Cada minuto millones de personas mueren en el mundo. Y muchos sin Cristo, esas almas van a manos de Satanás. Y Dios vino para eso. Para que cuando usted y yo vayamos a dar el paso de una muerte, que esa muerte sea para vida eterna. Que esa muerte sea para unirnos con el Señor. Que esa muerte sea para encontrar el camino de la verdad y la vida que Jesús vino a dejar marcado. Porque Él vino a buscar esa oveja perdida. Él vino a buscar a aquellas personas posiblemente rechazadas, posiblemente equivocadas, pero el Señor vino por ellos, vino por nosotros, y para ello entregó su vida en la cruz, para justificar toda nuestra maldad y todo nuestro pecado. La salvación, hermanos de Cristo, nos redime del mal. La salvación, iglesia, es un plan de Dios para salvación, y se va a cumplir, y se está cumpliendo. La salvación nos aparta y nos limpió de todas las cosas malas y nos da la seguridad de la vida eterna y de una vida en abundancia. El tiempo es pasajero. El tiempo corre. Los años pasan. Pero cuando el Señor nos llame, queremos estar con las lámparas encendidas. Queremos estar con las velas encendidas. Queremos que el Señor, cuando venga por nosotros, porque Él nos ofreció que se cumpla la salvación en nuestra vida. Los apartados de Dios, aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Aquellos que nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir. Aquellos que queremos que Cristo crezca en nuestra vida y que mengue en nuestra carne. Que las cosas viejas ya pasaron, que todas son
hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Y nosotros lo que queremos es que todo sea hecho nuevo verdaderamente en nuestra vida, porque el plan de Dios sigue presente. Hay muchas personas que no conocen de la palabra de Dios. Hay muchas personas que no quieren saber de la palabra del Señor. Y ahí estamos ustedes y yo, los embajadores de nuestro Señor Jesucristo, aquellos rescatados de Dios, aquellos que el Señor nos trajo para ser parte de su reino, para contaminarles con la palabra de fe, de amor y entregarle el mensaje de salvación para aquellos que están necesitando este momento, para aquellos que están en pecado, para aquellos que están en oscuridad, para aquellos que no conocen el camino de la verdad y de la vida, que necesitan la luz del Evangelio. Romanos 10 dice que se requiere que haya pies aprestos del Evangelio para enseñar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están en oscuridad y están perdidos, porque el Señor vino por todos nosotros. El Señor vino por los blancos, por los negros, por los mestizos, por los rubios. Vino por todos, porque en su infinito amor, en su plan perfecto, el Señor quiere que todos estemos con Él y que estemos juntos en el cielo, en su presencia, gozando de los deleites celestiales. Justificados por Dios, gracias, Señor. Pero debemos de entender algo, que la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios. La salvación no es mérito alguno humano. La salvación no es porque yo quiera hacer algo. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dio vida a nosotros que estábamos en pecados, en delitos, y que anduvimos en otros caminos siguiendo la corriente de este mundo. La palabra de Dios en Efesios nos ayuda a entender esta verdad bíblica. Busque usted en su Biblia la palabra Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. La palabra del Señor nos dice y nos enseña lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos de vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alabado sea el Señor. Qué alegría. El Señor vino por nosotros, y usted y yo sabían la condición en que nos encontrábamos. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos cometiendo errores, pornografía, adulterio, sexo ilícito, iras, contiendas, odio, rechazo, resentimiento. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Mas el Señor, por su gracia, el Señor por su amor, de ahí nos sacó. De ahí nos invitó para ser parte del reino de los cielos. Ahí, en su plan perfecto, desde el vientre de nuestra madre nos vio. Desde el vientre de nuestra madre, y en el momento soberano tomó la decisión de invitarnos para ser parte del reino de los cielos. Por eso somos salvos por gracia. Y esto no de nosotros, sino por la fe en el Señor, creados para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es que somos salvos.
creados para hacer cosas buenas, creados para amar, creados para bendecir, creados para perdonar, creados para ser criaturas del Evangelio verdaderamente, creados para crucificar nuestras pasiones de la carne, nuestra propia ansiedad, nuestra propia opresión, nuestra propia mentira, entregando todas esas cargas a nuestro Señor Jesucristo. Él nos salvó. El Señor fue a una muerte de cruz por todos nosotros para justificarnos, para santificarnos, para salvarnos de las garras de este mundo, para salvarnos de las picardías del diablo, para salvarnos de nuestra propia arrogancia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. Y lo hizo haciéndose obediente hasta llegar a una muerte que Él no lo merecía. Una muerte donde entregó su vida, siendo rey y Dios se humilló por nosotros para que hoy día tengamos la esperanza intacta de su segunda venida, como dice su bendita palabra. El Señor en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, nos recuerda para que se acabe la vanidad, para que se acabe toda orgullo. Nos recuerda que fue Él el autor de nuestra salvación. No fuimos nosotros, nunca fuimos nosotros. Él siempre nos amó primero. Él siempre nos sacó de la oscuridad, humillándose. Siendo Dios, se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, aleluya. La Semana Mayor, como dicen los católicos, el Jueves Santo, el Viernes Santo se acerca. ¿Cómo no recordar el amor de Dios por nosotros? ¿Cómo no recordar que Él fue molido por nuestros pecados, azotado, cargando una cruz que no la merecía? Y luego clavos doraron sus manos y sus pies. Y fue coronado con coronas de espinas, sangrando, y esa sangre preciosa hoy nos hace salvos. Esa sangre preciosa hoy nos hace libres de todo pecado, de toda contaminación. Porque Él se fue a entregar por nosotros, para que tengamos la esperanza intacta, para que como iglesia, como hermanos en Cristo, el plan de Dios de nuestra vida para salvación va a cumplirse. Porque el Señor nos ha ofrecido que se cumplirá el plan de salvación para nosotros. Que el Señor tiene preparada una morada para cada uno de nosotros. Como dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es para poder de Dios y para salvación de toda la humanidad. El Evangelio es la palabra de la salvación para ser predicada en todo lugar y cualquier momento, para predicar por los salvados por la cruz del Calvario y para predicar a aquellos que no conocen a Cristo. Dios nos llama a recibir la salvación y debemos estar velando para que el Señor nos encuentre como sus verdaderos hijos, sus verdaderos defensores del Evangelio, porque en Cristo tenemos asegurada la salvación y la vida eterna. Invitados todos a la Santa Cena, que el Señor nos bendiga, qué alegría. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11 nos habla de la institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Asimismo,
Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad. Que Dios les bendiga. Somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Gracias, Señor Jesús, por tu justificación en la cruz. Y gracias porque de nuestra parte, en ese mensaje de salvación, queremos santificar y glorificarte a ti en nuestras vidas. Bendiciones. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Que sea formando en nuestros corazones ese fundamento clave para vivir la vida con esperanza. Agradecerles asimismo a cada uno de ustedes por sus ofrendas y sus diezmos, que nos permiten acompañar en medio de necesidades y dificultades a tantas familias de la congregación. A continuación, en sus pantallas se mostrarán los datos de la cuenta bancaria de la iglesia para que usted pueda realizar su transferencia. Asimismo, invitarles para que podamos volvernos a encontrar este día miércoles en el estudio bíblico virtual a las 6:30 de la tarde, hora de Ecuador, a través de la plataforma de Zoom o de la plataforma de Facebook de la IEBI. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y hasta pronto.